Era una fría mañana de invierno en Scottsdale, y Jessica Brooks sentía cada minuto como una eternidad. La hospitalidad del lugar, con su aire estéril, y la constante actividad de los pasillos, era algo que no soportaba, pero era necesario pasar por un nuevo examen, con la esperanza de poder concebir con su esposo Adam. Al inhalar el aire del hospital, luchaba por apartar los nubarrones de incertidumbre que la atormentaban. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la relación con Adam, a las últimas semanas que se habían sentido como un vacío, una grieta invisible entre ambos. Él se volvía más distante. Sus constantes viajes de trabajo y las largas horas que pasaba fuera de casa comenzaban a desconcertarla. Aquella mañana parecía tan común como cualquier otra, pero algo en el aire le decía que este día sería diferente, que marcaría un antes y un después en su vida. Jessica, con la mente aún llena de dudas, se encontró observando a una mujer en el hospital, con su hijo pequeño a su lado. Lo que primero le pareció una escena común, pronto la estremeció. El niño, con su mirada, tenía una extraña familiaridad. Un brillo en sus ojos, una expresión tan similar a la de Adam, la hizo tambalear. En un instante, su corazón latió con fuerza, como si el mundo se hubiera detenido. ¿Cómo podía ser esto posible? El pequeño, con sus gestos y su risa, parecía una versión miniatura de su esposo. Jessica intentó racionalizar la situación, pero su mente comenzó a desmoronarse bajo el peso de la sospecha. El niño, con sus rizos rubios y su aspecto tan cercano al de Adam, no dejaba de mirarla. Una sensación extraña la invadió. Su mente intentaba dar sentido a la visión frente a ella, pero no podía. Estaba atrapada en la idea de que, de alguna manera, ese niño debía tener alguna relación con su esposo. Aunque intentó deshacerse de esos pensamientos, algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. El niño sonrió con dulzura, pero Jessica no podía quitarse la sensación de que ese pequeño ser estaba vinculada de alguna manera a la vida secreta de Adam. Algo no estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía incierto. La semilla de la duda había sido sembrada. ¿Pero qué debía hacer ahora? ¿Debía confrontar a Adam? ¿O acaso debía aceptar que lo que veía no era más que una simple coincidencia? Un temblor recorrió su cuerpo mientras se alejaba lentamente, intentando despejarse, pero las sombras de la duda seguían acechando su mente. Jessica no entendía qué le estaba ocurriendo. ¿Por qué aquel niño, aquel pequeño con los ojos tan claros, la hacía sentirse como si el aire a su alrededor se espesara? No podía apartar la mirada, a pesar de que su cuerpo intentaba moverse, alejarse de la escena. El niño jugaba con un juguete, ajeno a la presencia de Jessica, pero ella no podía dejar de observarlo. Cada vez que el pequeño sonreía o giraba la cabeza, veía en su rostro rasgos que le eran demasiado familiares. No podía evitar comparar ese rostro con el de Adam, como si estuviera viendo una versión en miniatura de su esposo, una réplica exacta que había crecido sin que ella se diera cuenta. Sentía una extraña opresión en el pecho. Su mente trataba de darle una explicación lógica, algo que pudiera justificar lo que estaba viendo, pero cada vez que lo hacía, las respuestas parecían más vacías. Jessica se sintió atrapada en su propio cuerpo, como si una fuerza invisible la empujara hacia esa mujer y su hijo. Sin quererlo, sus pies la llevaron directamente hacia ellos y, cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado cerca. La mujer, al notar su presencia, levantó la mirada, pero no hubo sorpresa en sus ojos, solo una calma que desconcertó aún más a Jessica. Era como si la situación ya estuviera completamente prevista, como si no fuera la primera vez que alguien la miraba así. En un susurro, la mujer dijo el nombre del niño, Caleb, un nombre que sonó como una campanada en el oído de Jessica. Esa palabra, esa simple palabra, se quedó suspendida en el aire, y la realidad de lo que estaba ocurriendo comenzó a aplastar el corazón de Jessica. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras repetía mentalmente ese nombre. Caleb. Un nombre que sabía bien.
porque Adam había hablado de él varias veces, aunque nunca de manera detallada. ¿Cómo se llama?, preguntó Jessica casi sin poder articular las palabras. Su voz temblaba, pero la mujer la miró sin inmutarse, como si supiera que esa pregunta iba a llegar. Caleb, repitió ella, mirando a su hijo, que no parecía notar la tensión que se acumulaba en el aire. El mundo de Jessica se hizo añicos en ese momento. Un estallido de incertidumbre, miedo y confusión la envolvió. ¿Cómo era posible que Adam tuviera un hijo con otra mujer? ¿Por qué nunca le había dicho nada? La verdad comenzó a tomar forma en su mente, pero su corazón se negaba a aceptarla. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? ¿Qué significaba todo esto para su futuro, para su relación? La presión en su pecho aumentaba, y todo lo que pudo hacer fue dar un paso atrás, incapaz de asimilar lo que acababa de descubrir. La respuesta de la mujer resonó en los oídos de Jessica como un eco lejano, como si viniera de otro mundo. Sí, mi esposo, Adam Brooks. Las palabras atravesaron la mente de Jessica, pero no parecían aterrizar en su cerebro. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. El nombre de su esposo, pronunciado por otra mujer, atravesó la capa de su razonamiento y la dejó vacía, como si le hubieran arrancado el corazón. Caleb. Adam. La conexión entre ambos le dio vueltas a la cabeza, y las piezas del rompecabezas encajaron de una forma demasiado dolorosa. Ella se quedó quieta, mirando a la mujer, quien no mostró ningún asomo de sorpresa. Parecía tan tranquila, tan segura de sí misma, como si todo estuviera perfectamente resuelto. Jessica luchaba por respirar, pero su respiración se volvía cada vez más errática. El golpe de la revelación la había dejado completamente desorientada. En su interior, un torrente de preguntas, dudas y frustración se acumulaba, pero las palabras simplemente no salían. La voz de Tatiana la volvió a arrancar de sus pensamientos. ¿Quieres saber más? La mujer no esperaba una respuesta inmediata. Su tono era suave, casi compasivo. Pero lo único que Jessica pudo hacer fue dar un paso atrás, el dolor y la rabia hirviendo dentro de ella. ¿Cómo podía ser tan tranquila? ¿Cómo podía una persona estar tan tranquila ante algo tan devastador? Todo a su alrededor comenzó a volverse difuso, como si una niebla espesa hubiera comenzado a llenar su mente. Los sonidos se atenuaron, la visión se distorsionó. El frío de la sala, la luz inclemente de los fluorescentes, la respiración entrecortada de Jessica. Todo eso desapareció mientras se sumergía en un mar de confusión. Las palabras de Tatiana se fueron apagando, como si ya no tuviera importancia escuchar más. El aire dejó de ser suficiente. Jessica no podía soportarlo más. La presión en su cabeza aumentaba, y su cuerpo parecía no responder. La habitación comenzó a girar, y de repente un desmayo profundo la arrastró sin compasión. La caída fue suave, pero el impacto en su mente fue brutal. Todo se desvaneció en un oscuro vacío. Cuando Jessica recuperó el conocimiento, lo primero que vio fue la luz fría y cegadora del hospital. No había escuchado ni visto nada después de caer, pero su cuerpo aún estaba tenso, como si no pudiera relajarse, como si se hubiese quedado atrapada en un abismo emocional. ¿Qué había sucedido? Todo le parecía irreal, como un sueño del que no podía despertar. La sensación de vacío, la sensación de traición, la sensación de que su vida se había roto en 1000 pedazos, aún era palpable en su piel. La enfermera que la atendió observó a Jessica con cautela, consciente de la fragilidad emocional de la mujer. ¿Está bien?, le preguntó suavemente, pero Jessica no podía responder. Solo quería huir de la verdad que había quedado expuesta. El regreso a casa fue lento y pesado. Jessica apenas reaccionaba a los detalles del camino, como si todo hubiera adquirido una cualidad irreal, como si fuera una observadora distante de su propia vida. La sensación de estar atrapada en un sueño del que no podía despertar la perseguía. El hogar, ese lugar que siempre había considerado un refugio, ahora le parecía ajeno.
Cada rincón de la casa le hablaba con una voz vacía, como si ya nada fuera lo mismo. Las paredes que antes la acogían con calidez, ahora le parecían frías e inmutables. Cuando cruzó la puerta, la casa estaba en silencio, algo que, en su estado actual, no hizo más que profundizar la angustia que la consumía. Las sombras de la tarde se deslizaban por el suelo, proyectando formas que Jessica no podía identificar. El sofá, la mesa del comedor, los objetos familiares que antes formaban parte de su rutina cotidiana, ahora parecían estar observándola, cargados con el peso de lo que acababa de descubrir. Esperaba a Punnisiedam, pero no sabía por qué. ¿Qué podía decirle ahora? ¿Cómo enfrentarse a él, al hombre que había compartido su vida durante tantos años, sabiendo que había sido parte de una mentira? Cada pensamiento era una punzada más en su mente, y lo único que quería era escapar. No podía apartar de su mente la imagen de Tatiana, ni la de Caleb, con su rostro tan similar al de Adam. Sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor, pero la rabia y el dolor no la dejaban pensar con claridad. Cuando la puerta se abrió, el sonido de las llaves girando en la cerradura hizo que su corazón diera un vuelco. Adam entró, como siempre, sin mirar a su alrededor. Llevaba la misma expresión cansada que siempre tenía después de sus interminables jornadas de trabajo. Pero esa tarde, nada de eso le importaba a Jessica. La rabia la consumía y el dolor de la traición se había transformado en algo mucho más oscuro. Adam comenzó a hablar, a disculparse, como si no hubiera nada fuera de lo común, como si todo fuera parte de una rutina más. Lo siento, Jessica. Sé que he estado distante, pero... Sus palabras se perdieron en el aire, ya que Jessica no podía oír nada más que el eco de su propia respiración acelerada. Cada una de sus promesas, cada uno de sus intentos de justificar lo injustificable, solo la llenaba de más ira. Sin pensarlo, se levantó, como si algo en su interior la empujara a hacerlo. La mirada fija en el cuchillo de cocina sobre la mesa parecía atraerla, como si fuera un imán. Su mano se cerró alrededor del mango, el metal frío en su piel, y la fuerza de la adrenalina la hizo avanzar hacia él sin pensar. Adam no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Su boca se abrió para hablar, pero Jessica no necesitaba escuchar más. La furia que sentía la cegó por completo. La confusión de los minutos previos a la explosión de su furia se desvaneció por completo en el instante en que Jessica apretó el cuchillo con fuerza. Las palabras de Adam no lograban penetrar en su mente. Su cerebro estaba nublado por una mezcla de dolor y enojo incontenibles. El hombre que había sido su compañero, su cómplice en la vida, el hombre al que amaba, se había transformado en un extraño. Cada palabra que pronunciaba, cada intento de justificar lo injustificable, alimentaba una rabia tan profunda que sus pensamientos ya no eran coherentes. El movimiento de Jessica fue tan rápido que apenas pudo procesarlo, como si algo la impulsara a actuar. Adam se dio cuenta demasiado tarde, cuando ya estaba frente a ella, cuando su mirada, llena de sorpresa, comenzó a vacilar. Su voz, al principio clara, se cortó de golpe. Intentó retroceder, pero ya no había espacio entre ellos. Solo el sonido agudo de la respiración de Jessica y el latido furioso de su corazón. El pánico en los ojos de Adam la sorprendió por un instante. Pero la furia que hervía en su interior no le permitió detenerse. No podía detenerse. No quería. Los segundos parecieron alargarse interminablemente mientras ella sostenía el cuchillo, su brazo tembloroso, sus manos sudorosas. Adam estaba mirando, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Solo veía el rostro de la mujer con la que había compartido su vida transformado por el dolor y la desesperación. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. En un parpadeo, el momento de tensión se deshizo y la distancia entre ellos desapareció. El cuchillo encontró su objetivo, y el impacto fue casi eléctrico. Adam retrocedió.
Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y su cuerpo comenzó a temblar. La sangre, el sonido de la sangre, fue lo que finalmente hizo que Jessica soltase el cuchillo, como si la conexión entre su mano y el arma se rompiera de repente. Ella dio un paso atrás, observando la escena ante ella con una extraña calma que no lograba comprender. El terror se reflejaba en los ojos de Adam, pero ya no había vuelta atrás. Jessica no podía procesar lo que había sucedido. Solo una sensación de desconcierto y vacío la envolvía. Se quedó mirando a Adam, que ya no podía mantenerse en pie, cayendo lentamente al suelo. El aire que antes le había resultado opresivo parecía ahora el único testigo mudo de lo que acababa de suceder. El tiempo se detuvo. La ira se disipó en un vacío incomprensible, dejando un rastro de vacío en su pecho. Cuando la figura de Adam finalmente se desplomó, Jessica dio un paso atrás, perdiendo el control de su propio cuerpo. Todo a su alrededor se desdibujaba, y el sonido de la respiración de él se desvaneció en sus oídos. No había más ruido. No había más nada. Solo ella y el silencio. El tiempo parecía haberse detenido cuando Jessica, aún en shock, miraba la figura de Adam tendida en el suelo. No sentía nada. Solo una quietud helada que se apoderaba de su cuerpo. Había cometido lo impensable, y sin embargo, su mente se negaba a procesarlo por completo. Había un vacío profundo, un hueco oscuro que engullía sus pensamientos, y el sonido del silencio, abrumador, la rodeaba. Nada de lo que había sucedido parecía real. La adrenalina que aún corría por sus venas la mantenía en pie, pero era como si estuviera flotando por encima de su propio cuerpo, como si todo fuera una película. El llanto, el miedo, el arrepentimiento. Nada de eso estaba presente en su conciencia en ese momento. De repente, la figura de la enfermera apareció, como una presencia tangible en medio de la niebla que envolvía la mente de Jessica. El sonido de los pasos apresurados de las autoridades que llegaban la hizo volver a la realidad. La puerta se abrió, y personas con rostros serios entraron en la casa. La enfermera, con calma, le pidió que se sentara, pero Jessica no pudo mover un solo músculo. Estaba paralizada, como si algo la estuviera deteniendo, como si el mundo entero estuviera pidiendo una explicación que no sabía cómo dar. En ese instante, la confusión se apoderó de ella. Sabía que debía hablar, que debía contar lo sucedido, pero las palabras se atoraban en su garganta. Todo lo que quería era desaparecer, como si nunca hubiera existido. El caos, las preguntas, las miradas inquisitivas de los oficiales de policía que comenzaban a entrar, todo eso se desvanecía frente a su dolor. No había un solo pensamiento coherente en su cabeza, solo fragmentos rotos de lo que había sido su vida. La realidad de que había matado a Adam ya no se podía ignorar. De alguna manera, esa conciencia la llenaba de una especie de vacío, una indiferencia apática que parecía más aterradora que cualquier sentimiento de arrepentimiento. El interrogatorio fue breve, frío. La investigadora, la detective Tina Rodríguez, se acercó a Jessica con una seriedad profesional, pero no pudo evitar notar cómo el rostro de la mujer, aún en shock, parecía estar atrapado en una especie de desconexión. La acusación de asesinato de segundo grado estaba formulada, pero para Jessica ya no importaba. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. No había espacio para la redención, solo una sucesión de hechos que la habían llevado a este momento. El juicio llegó rápidamente. El proceso se convirtió en un desfile de detalles fríos, de informes médicos y testimonios. Jessica se sentía ajena a todo, incapaz de conectar con la realidad. Su vida, antes llena de certezas y expectativas, ahora se desmoronaba ante ella. Incluso si la declaraban culpable, no podía encontrar consuelo. Lo que más la destruía no era el juicio en sí, sino la brutal aceptación de que su mundo había colapsado, irremediablemente. El futuro ya no tenía forma. La tragedia había devorado todo.